Amigos y amigas, muy buenos días y bienvenidos a Tribuna Peruana. El día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución peruana de 1993. Esta Constitución que actualmente está en vigencia acá en el Perú. Nosotros sabemos que luego del abrupto primer gobierno del señor Alan García, se realizaron las elecciones generales en 1990. Para el momento de esos comicios, el gobierno de Alan García del Partido Aprista Peruano tenía un fuerte rechazo público por sus intentos de estatizar la banca, como una medida para controlar la creciente inflación, incontrolable a partir de 1987, además de los escándalos de corrupción y recrudecimiento de la violencia terrorista de parte de las organizaciones de extrema izquierda como Sendero Luminoso, por lo que se consideraba que los comicios serían testigos de una fuerte reacción derechista. Para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el escritor de fama internacional Mario Vargas Llosa, que competía bajo la bandera de una coalición tripartita conocida como Frente Democrático, Fredemo, era visto como el candidato favorito, pronosticándosele un amplio triunfo sin necesidad de segunda vuelta, por la debilidad del oficialismo aprista, que presentó la candidatura del vicepresidente Luis Alva Castro. Sin embargo, durante la campaña, el candidato Alberto Fujimori, del Partido Nuevo y hasta ese entonces marginal Cambio 90, comenzó a aumentar su apoyo en las encuestas por su perfil moderado, en detrimento de los dos candidatos tradicionales. En primera vuelta, el escritor Mario Vargas Llosa fue quien obtuvo la mayor aceptación con el 32.57% de los votos válidos, seguido de un sorpresivo segundo lugar ocupado por Alberto Fujimori, con un 29.09% y, al no alcanzarse lo necesario, se pasó a una segunda vuelta entre estos dos candidatos que quedaron en los dos primeros lugares. Fujimori, apoyado por los grupos moderados e izquierdistas contrarios a Vargas Llosa, obtuvo una resonante victoria con el 62.32% de los votos válidos, convirtiéndose en el primer presidente electo del Perú desde la restauración de la democracia en obtener más de la mitad del voto total. Vargas Llosa logró un 37.68% de los votos válidos, mientras que en la primera vuelta Vargas Llosa se había impuesto en todo el país. El candidato del Fredemo solo logró imponerse en el departamento de Loreto. La participación electoral fue del 79.5%, algo más alta que en la primera vuelta. Fujimori fue investido como presidente de la República del Perú el 28 de julio, siendo también el día de su cumpleaños. En ese contexto es que se empieza a gestar un golpe de Estado y un posterior cambio constitucional en el Perú, pues el Perú tenía un sistema presidencialista, pero uno atenuado, ya que tenía algunos elementos parlamentarios que se gestaron desde 1856, como interpelaciones, votos de censura, etc. Es por ello que el presidente necesitaba el apoyo de ambas cámaras del Congreso para realizar sus políticas de gobierno. Y pues Cambio 90, el partido oficialista, no obtuvo mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, frente a las mayorías del Partido Aprista Peruano y el Fredemo. Sin embargo, ambas cámaras le habían delegado 3 periodos sucesivos de 180 días cada uno de facultades legislativas para permitir las reformas económicas propuestas. En el Congreso, según el gobierno fujimorista, por temas frontales de la lucha antiterrorista, no llegaban a mayoría y muchas de las sesiones claves no contaban con el quórum suficiente para las aprobaciones respectivas. La oposición, que revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, tuvo recelos, porque el presidente había observado más de 12 autógrafas de ley
dados por el legislativo. Asimismo, una comisión del Senado investigaba los casos de violaciones a los derechos humanos por los que, años después, Fujimori fue juzgado y condenado. Ante esta negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización, Fujimori anunció mediante un mensaje a la nación el día domingo 5 de abril de 1992 la disolución del Congreso de la República, y el martes 7 de abril se publicaba la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. La Organización de Estados Americanos participó durante este cierre arbitrario, como consta en los documentos publicados en el diario El Peruano de aquella época. Además, se identificó que una de las capturadas cabecillas principales, con Abimael Guzmán, Meche Sembrano Padilla, fue liberada por el Poder Judicial que funcionaba antes del 5 de abril, lo cual fue uno de los motivos utilizados por Fujimori para reestructurarlo. El régimen fujimorista contó con legitimidad social, pero las dificultades vinieron del exterior, pues en el contexto mundial en el que nos encontrábamos, el fin de la Guerra Fría había traído una ola de democratización en Europa y Sudáfrica, que se expandió también hacia el resto de África y Asia. En América, su efecto más relevante fue la Resolución 1080 de la OEA, aprobada en 1991 en Santiago de Chile. Dicha resolución estableció que si se rompía la institucionalidad democrática de un país miembro de la Organización de Estados Americanos, debía celebrarse obligatoriamente una reunión de consulta de cancilleres para adoptar las medidas contempladas en la Carta. Es así que, del autogolpe del 5 de abril, los embajadores representantes reunidos en Washington, D.C., sede de la OEA, rechazaron el autogolpe en Perú e instaron al presidente a que buscara un camino para el retorno a la democracia. En esta reunión, el ministro peruano Augusto Blacker Miller justificó el autogolpe a partir del riesgo que significaba para nuestro país la subversión terrorista. Este argumento no convenció a los representantes en esta reunión y se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición y encontrar una senda para tornar a la democracia. Caso contrario, se adoptarían sanciones contra el Perú. En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la 22ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Bahamas, en donde se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como a convocar a un Congreso Constituyente democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración de una nueva constitución. Es así que Fujimori realiza la convocatoria para el Congreso Constituyente Democrático, cuyos 80 representantes se eligieron el día 22 de noviembre de 1992. La alianza oficialista Cambio 90 Nueva Mayoría resultó triunfadora, obteniendo una cómoda mayoría de 44 escaños en el Congreso, al beneficiarse del alto índice de votos blancos y viciados. La labor fundamental del Congreso Constituyente Democrático fue la redacción de una nueva constitución, la 12ª en la vida republicana de nuestro país, actualmente vigente. Presidió el Congreso el ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka, del Partido Oficialista, quien fuera investigado y objeto de una orden de captura internacional en noviembre del 2018 por aparentemente haber recibido dinero ilícito de la empresa Odebrecht para la campaña presidencial del 2011 de Keiko Fujimori. En líneas generales, esta nueva constitución no varió mucho comparada con su antecesora, la Constitución de 1979. Incluso se conservó textualmente algunos artículos y en otros casos solo se ha variado la forma, pero no el fondo. Se estima que la Constitución vigente
repite un 65% de la Constitución anterior. Nuestra Carta vigente actualmente ciertamente ha retomado el uso de algunas instituciones que anteriormente fueron propias de documentos que nos sirvieron como constituciones en el pasado y que, por muchas razones, habían sido dejadas de lado. Por ejemplo, tal es el caso del modelo unicameral del Congreso, por el cual se eliminó al Senado y se instauró una Cámara única para que sea mejor controlada. Modelo que fue recuperado en realidad no tanto por invocaciones históricas, sino por un presunto ahorro fiscal de la Constitución de 1867, pero en realidad el tiempo demostró que más fue por controlar a esta Cámara. Esta única Cámara se integraría por 120 parlamentarios, aunque en 2011 este número se amplió a 130. Del mismo modo, y en la línea trazada desde la Constitución de 1920, cuenta con un capítulo dedicado a las comunidades campesinas y nativas. La Constitución coloca en un primer plano al Poder Ejecutivo. Sin embargo, confiere importantes atribuciones al Congreso, que puede determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos a través de la acusación constitucional. Podía también someter a interpelación y censura a los ministros. Incluso, cabía solicitar la vacancia del presidente de la República. Es decir, se introdujeron instrumentos de una democracia directa, que lamentablemente han sido mal utilizados en los últimos tiempos. Además, esta Constitución reconoce la reelección presidencial inmediata, o bueno, reconoció, lo que fue negado en repetidas ocasiones por la historia política peruana y por casi todas las constituciones peruanas debido a sus pésimos resultados. Sin embargo, esta reelección inmediata solo pudo ser durante un solo periodo más, como lo consignó inicialmente en su artículo 112, pero después esto sería modificado y con la caída de Fujimori se elimina la reelección presidencial inmediata, pero si se quería volver a postular el mismo presidente saliente, tendría que esperar como mínimo un periodo presidencial de 5 años. No obstante, el presidente de la República puede cerrar el Congreso en el supuesto que se le niegue la confianza a 2 consejos de ministros. También está facultado a emitir decretos de urgencia y puede dictar decretos legislativos con una previa autorización del Poder Legislativo. Sin embargo, el presidente también está sujeto a control a través del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Es, pues, un sistema que fija frenos y contrapesos al ejercicio del poder y que hasta hoy aparentemente ha funcionado adecuadamente. Se dice que la Constitución de 1993 ha incurrido en soluciones injustas y antihistóricas, destrozando leyes ya establecidas desde 1920 y que se basan en el Perú profundo y en la organización inca, que tuvo gran éxito en su sistema económico-social. De manera que esa realidad vivida no se la mejora en 1993, simplemente se la destruye, como se destruyen las cláusulas de 1920, de 1933, las leyes de 1969 y las de 1979 dadas en favor de las comunidades campesinas. La Constitución de 1993 no es una constitución bella, hasta se diría que, con excepción de su preámbulo y quizá el artículo 2 sobre derechos fundamentales, fue un documento gris. No tiene la belleza estilística de las constituciones de 1823 y de 1856. Tampoco la fuerza dramática de la Constitución de 1933 ni la exacta parquedad de la Constitución de 1920. Con esta Constitución se dejó de garantizar plenamente la estabilidad laboral, la misma que era estipulada a través del artículo 48 de la Constitución anterior. Ahora solo se dice que el Estado otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. También, la pena de muerte, que antes solo se contemplaba para los delitos de traición a la patria, se extiende en un primer momento a los delitos de terrorismo.
El capítulo más crucial de la Constitución de 1993 no es la concepción de los derechos humanos, tema al que fue llevada casi por la fuerza, tampoco el reconocimiento de los derechos sociales, que para ella no existen, o, por lo menos, no en la forma como se diseñaron en la construcción ideológica previa. Su finalidad es clara: quiere establecer un orden económico nuevo. Es por ello que se introduce un modelo económico eminentemente liberal, pero con atisbos sociales. En realidad, fue una recomendación del Banco Mundial y demás entidades internacionales. Muchas personas dicen que esto ha generado el crecimiento económico del país, lo cual es algo impreciso, pues ninguna constitución puede garantizar algo, ni mucho menos el crecimiento económico de un país. La Constitución de 1979, la más demagógica de todas las cartas políticas que tuvo nuestro país, ya había consagrado la economía social de mercado. Si bien la redacción de la frase es la misma, el espíritu es muy diferente. La Constitución de 1979 piensa en el protagonismo económico que tiene el Estado. La Constitución de 1993 es un papel supletorio del mismo. La entrada en vigencia de la Carta Magna del 93 fue muy difícil, incluso cuestionable, desde el punto de vista formal, no solo también polémica, sino también inválida, pero conviene preguntarse desde una perspectiva material y objetiva, ¿qué constitución peruana o extranjera no lo fue en su momento? Sería negar así el avance legislativo que tiene el poder constituyente, que, como rezan los manuales y las teorías, es un hecho político, y que está ajeno a la formalidad de la derogatoria reglamentaria. La propia Constitución de 1979 fue convocada por un gobierno de facto, el del general Francisco Morales Bermúdez. Dicha Constitución no solo fue debatida, sino también votada bajo el imperio del régimen dictatorial. Si la Constitución de 1993 fue un instrumento de entrada a un régimen autoritario, la de 1979 fue un mecanismo de salida, de despedida de otro gobierno eminentemente vertical. La Constitución de 1979 no siguió los procedimientos formales de modificación de la Constitución de 1933. ¿Por qué entonces había de sorprenderse que la Constitución de 1993 no se ajustara a las reglas o exigencias de la norma precedente? Esa no es una buena razón en realidad para impugnarla. Cientos y miles de normas y de constituciones serían cuestionadas por diversos aspectos formales. Por ejemplo, Alemania y Japón disponen de textos constitucionales dictados mientras tenían restringida su soberanía. Si se hubiera respetado escrupulosamente la formalidad, nos habríamos mantenido en la Constitución de 1823, lo cual en realidad no hubiese sido hasta cierto punto una mala idea, pues los Estados Unidos cuentan con una constitución del siglo XVIII. Noruega, por ejemplo, con otra que se remonta a los comienzos del siglo XIX, y Argentina, que si bien no es el mejor ejemplo, pero sin ella habría sido peor desde mediados de los 800, aun cuando mejor aclimatadas al país estaban las constituciones de 1828 y 1860. La Constitución de 1993 tuvo también inspiraciones audaces. Por ejemplo, el moderno derecho a la identidad, que fue introducido por Carlos Torres y Torres Lara a iniciativa de Carlos Fernández Cesarego. Por otro lado, es de encomiar en la historia legislativa el reconocimiento de los principios generales del derecho, pero sobre todo de la costumbre como fuentes formales del derecho. La creación de la Defensoría del Pueblo, que era inexistente en la Constitución de 1979, no obstante, que se inspiraba en la Constitución española, que fue otro de sus grandes aciertos. La institución llegó para quedarse y el fuste moral de sus intervenciones está fuera de duda. El reconocimiento de jurisdicción especial a los pueblos indígenas y a las rondas campesinas, a pesar de los excesos,
con el límite no siempre respetado de los derechos humanos, constituyó también un gran progreso. Otra de sus virtudes consiste en la perfección y determinación exacta de las garantías y procesos constitucionales. En cuanto a los defectos, quizá la unicameralidad que antes mencionamos pudo haber sido uno de ellos, pero hay que tener en cuenta que el éxito del bicameralismo depende de una adecuada composición de la clase política. También, entre sus errores, se halla la barrera tan alta para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, o la extrema brevedad de su mandato, a diferencia de todos los países en los que se adoptó el sistema concentrado de constitucionalidad. Con todo, la Constitución del 93 es un texto que se puede mejorar. A diferencia de las demás constituciones peruanas, esta fue aprobada por referéndum, en resultados, la verdad, no muy claros, en donde el sí obtuvo el 52% de los votos válidos y el no el 48%. Era evidente que el gobierno, al ser de carácter populista, gozaba de simpatía popular que no le negó el apoyo, sino que más bien lo privilegió con una nueva mayoría en la Constituyente de 1993. Es lo que pasa en realidad con toda dictadura, que puede hacer cosas más rápido que la democracia. Además, es indudable que el régimen, en los años que estuvo en el gobierno, tuvo aciertos indudables, entre ellos la recuperación económica y la inserción en el mercado internacional. Hubo una gran discusión acerca del texto constitucional, incluso después de su aprobación, pues estaba en contra toda la oposición, que veía muy mal la posibilidad de la reelección presidencial, el recorte de derechos fundamentales, el cercenamiento de las entidades locales y la acentuación del presidencialismo. Nadie estaba de acuerdo con esa constitución y todos la criticaban. Algunas personas dijeron que tendría una vida limitada, tal vez la misma que el presidente que la dictó. Sin embargo, eso no fue así. Lo que siguió fue una mera experiencia política autoritaria, servilismo por todas partes, control de las instituciones desde el poder central y la corrupción. A eso se agrega la política represiva y la aniquilación de focos de oposición que dieron origen a varios casos muy sonados como los de Barrios Altos, Cayara, La Cantuta, etc., así como de grupos paramilitares como el Grupo Colina, que era el brazo ejecutor del régimen para poner fin a los que incomodaban. Su conductor era el grandemente corrupto Vladimiro Montesinos, quien amasó millones de dólares escondidos en bancos suizos. Desde el punto de vista político, lo que importaba más fue la reelección presidencial. Fujimori había sido elegido en 1990, reelegido en 1995 y pretendió reelegirse en el 2000, mediante una hábil maniobra parlamentaria monitoreada por el congresista Carlos Torres y Torres Lara, obviamente con un control del aparato del Estado, con dádivas, promesas y muchas obras. Era muy fácil reelegirse y así sucedió. El detonante fue precisamente la nueva reelección en 2000, no prevista y totalmente forzada, y en donde Fujimori resultó reelegido en segunda vuelta con el 74% de los votos. Al poco tiempo, se filtraron unos videos que demostraban la corrupción en vivo, los Vladivideos. En ellos se mostraba a Montesinos comprando con dinero en efectivo el transfugismo parlamentario para formar un grupo parlamentario afín a Fujimori. Esto porque se tuvo una nueva mayoría en el Congreso, pero no la suficiente. Se necesitaban algunos congresistas más para tener una mayoría holgada y lo lograron con ese método. Montesinos huyó del país y poco después, excusándose en asistir a un evento internacional, Fujimori hizo lo mismo y desde el Japón renunció a la presidencia de la República por fax en noviembre del 2000. Ausente Montesinos y el presidente de la República, el aparato político se vino abajo. El Congreso destituyó e inhabilitó a Fujimori, aceptó las renuncias de sus vicepresidentes y nombró a uno de sus miembros,
Valentín Paniagua, como presidente para el periodo que restaba, noviembre de 2000 a julio de 2001, fecha en la cual se entregó el mando a Alejandro Toledo, luego de las elecciones transparentes. A este lo han sucedido Alan García Pérez o Ollantaytamala Tazo, pero ninguno de esos tres presidentes ha tenido mayoría en el Congreso. Esto es, la pesada carga que tuvimos en décadas anteriores. Presidentes sin mayorías que no podían gobernar y que generalmente eran víctimas de un golpe de Estado que no ha vuelto a aparecer, lo cual demuestra que la clase política peruana algo ha aprendido de las experiencias de los últimos años, pero les falta aprender más. Este ha sido el video del día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subimos nuevos videos y compartir este video con todos sus amigos.